Hola, mis estudiantes, ¿cómo están? Espero pues estén muy bien, que estén en cada uno de sus hogares muy juiciosos, ¿sí? Y que obviamente se estén cuidando ante este problema o esta pandemia. Pues se les extraña bastante, ¿cierto? Dar clases virtuales es muy diferente a pues estar con cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero bueno, hay que seguir, muchachos. Bueno, entonces vamos a continuar. Los profesores están con ustedes, estamos muy pendientes de ustedes y para seguir su proceso académico, y obviamente que ese proceso académico pues no se pierda. Entonces no estamos de vacaciones, ¿cierto? Vamos a trabajar muy viciosos. Bueno, vamos a iniciar entonces con que ustedes hagan en el cuaderno el segundo periodo, bien bonito, y vayan tomando pues apuntes, ¿cierto? Vayan teniendo, digámoslo, un resumen de estas diapositivas que les voy a explicar. Este video obviamente va a quedar grabado en YouTube, entonces ustedes pueden obviamente verlo una, dos, tres veces, las veces que ustedes quieran, eh, y pues así obviamente poder pues tener toda la información clara. Entonces pues vamos a iniciar. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema digestivo humano, ¿cierto? Que es un sistema digestivo complejo, ¿sí? Porque mayor complejidad de los seres vivos, pues mayor complejidad son los sistemas, incluyendo obviamente el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo, pues vamos a ver que el sistema digestivo lo que ayuda es a la digestión de los alimentos, ¿cierto? Y en la digestión de los alimentos, pues vamos a encontrar órganos muy importantes, como es el tubo digestivo, el tracto digestivo, que consta de la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, recto o ano. Y hay unas glándulas que son consideradas glándulas anexas, ¿cierto? Que son las glándulas salivales, el hígado y ¿quién? Y el páncreas. Vamos a mirar un poquito la anatomía, ¿cierto? De cada uno de los órganos del tracto digestivo. Entonces vamos a mirar que el aparato digestivo es un largo tubo, ¿cierto? Aproximadamente unos 7 metros, 8 metros, ¿sí? De tracto digestivo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Vamos a encontrar glándulas asociadas, ¿cierto? Que obviamente van a ayudar a descomponer el alimento de unas macromoléculas a unas micromoléculas. El primer órgano que vamos a encontrar es la boca. En la boca ocurren dos procesos, proceso mecánico y proceso químico de deglución de los alimentos. Proceso mecánico obviamente es el proceso de masticación, que gracias a los dientes pues ayudamos a triturar el alimento, convertirlo en bolo alimenticio, y que las glándulas salivales lo que hacen es secretar una sustancia, ¿cierto? Digámoslo 99% de agua y 1% de sales, que nos ayuda, digámoslo, a descomponer ese alimento, y que obviamente vaya a ser, digámoslo, un poco más fácil el proceso de ¿qué? De deglución. El proceso mecánico que hacen los dientes y el proceso químico que hacen las glándulas salivales convierte el alimento en algo que se conoce como el bolo alimenticio. Encontramos a la lengua, que la lengua va a tener unas papilas gustativas, y en la lengua obviamente vamos a encontrar, digámoslo, la percepción de todos los sabores. Entonces encontramos la percepción del sabor amargo, encontramos la percepción del sabor ácido, la percepción del sabor salado y obviamente la percepción de ¿quién? Del sabor dulce. Las papilas gustativas, ¿cierto? Son unas fibras nerviosas que van a estar, digámoslo, constituidas por unas células llamadas microvellosidades, ¿cierto? Unas células, pues células gustativas que van a, digámoslo, a diferenciar el sabor de los alimentos. Los dientes, ¿cierto? Los dientes realizan la función mecánica de la trituración del alimento, es decir, los fragmentan hasta convertirlos en moléculas muy pequeñitas, y los dientes, digámoslo, o encontramos una diferenciación en los dientes, ¿cierto? Que digamos lo que son los incisivos, ¿cierto? Que cortan el alimento, los caninos lo degradan y las muelas sirven para triturar los alimentos. Las muelas se dividen en premolares y en molares. Los alimentos hay que masticarlos, ¿cierto? Para poderlos digerir. En la masticación obviamente intervienen los labios, intervienen los dientes, la lengua, las glándulas salivales y la mandíbula. En la boca, los alimentos son reducidos a unos trozos muy pequeños y al mismo tiempo
van a ser humedecidos gracias a las glándulas salivales y algunas enzimas digestivos, y que cuando el alimento está masticado se traga, y ese proceso se llama como proceso de ¿qué? De deglución. Encontramos la faringe, ¿cierto? La faringe, digamos, lo que es un órgano muy importante entre dos sistemas, entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Durante la deglución, es decir, durante el proceso del paso del bolo alimenticio, la epiglotis se inclina y se levanta ¿hacia quién? Hacia la faringe, es decir, se inclina esta partecita aquí y cierra este conducto. Este conducto lo que va a traer son las vías respiratorias. Entonces, sí, se cierra dando paso a quién? Al bolo alimenticio, que baje por quién? Por la, digámoslo, la faringe y digámoslo, el proceso de la laringe. La glotis se abre una vez el alimento ha entrado en el esófago, y dependiendo obviamente de los órganos vecinos, la faringe se toma el nombre de quién? De nasofaringe, de orofaringe y de laringofaringe. El esófago, digamos lo que es un conducto, ¿cierto? Por donde pasa el bolo alimenticio, es un tubo de unas paredes lisas que une la laringe con el estómago. ¿Mediante quién? Mediante la cardias. Funciona como un esfínter o funciona como una válvula de abertura y de cerrar, ¿cierto? Que obviamente se abre cuando llega el alimento y se cierra obviamente cuando el alimento haya pasado. Bueno. El estómago es uno de los órganos, digámoslo, muy importantes del sistema digestivo, ¿cierto? Porque allí, digámoslo, que ocurren muchísimos procesos y hay muchas sustancias que van a intervenir a la deglución de los alimentos, es decir, a la formación de unas moléculas grandes a unas moléculas muy pequeñitas, es decir, unas micromoléculas. Ahí el bolo alimenticio va a cruzar la faringe, sigue por el esófago, llega al estómago y esta es considerado como una bolsa muscular que más o menos tiene una capacidad de ¿quién? De 1,5 litros para, digámoslo, pues guardar alimento, ¿sí? Ahí secreta lo que es el jugo gástrico, el ácido clorhídrico y otros, sí, digamos, los componentes químicos que ayudan a descomponer obviamente el alimento, convirtiéndolo de bolo alimenticio a algo que se llama quimo. El estómago también, digámoslo, actúa como un reservorio transitorio de alimentos, ¿cierto? Es decir, tiene una acción antibacteriana. Aquí hay muchísimas bacterias, ¿cierto? Que en nuestro estómago hay muchísimas bacterias, unas que son, digámoslo, gram positivas y otras que son gram negativas, es decir, unas que nos hacen bien y obviamente otras que nos hacen, digámoslo, daño, ¿cierto? Ahí está lo que es la flora intestinal. Bueno. Entonces ahí se secretan obviamente lo que es, digámoslo, el jugo gástrico, ¿cierto? Y es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros masticamos o comemos mucho chicle, ¿cierto? Como es el caso de algunos de ustedes, el chicle es dañoso. ¿Por qué es dañoso? Porque obviamente nosotros masticamos y le estamos dando una información al estómago que va a pasar un alimento. Pero obviamente no ocurre así porque no va a pasar absolutamente nada, lo único que pasa es aire. Y obviamente el estómago, ¿cierto? Al ver que pues va a pasar un alimento, pues bota todos sus jugos gástricos, ¿sí? Pero no hay nada que, digámoslo, triturar o no hay nada que desglosar, entonces por eso es que, digámoslo, se van quemando que las paredes del estómago. Bueno, vamos a hablar un poquito del intestino delgado. El intestino delgado, digámoslo, que es uno de los órganos más largos del tracto digestivo, ¿cierto? Está bien enrolladito, bien acomodado, más o menos entre 6 metros, ¿cierto? Comprende lo que es el intestino delgado, ¿sí? Aquí la comida obviamente va a ser descompuesta por el jugo pancreático, por la bilis y por las secreciones intestinales, así que de modo que obviamente se puede absorber y hacer un uso eficiente de los compuestos nutritivos. ¿Cuáles son los compuestos nutritivos? Pues nosotros hablamos obviamente de carbohidratos, hablamos de lípidos, hablamos de vitaminas, hablamos de minerales que obviamente son absorbidos por las vellosidades del intestino delgado y llevadas hacia el torrente sanguíneo. El intestino delgado comprende, digámoslo, 3 partes muy importantes, que es el duodeno, que es el yeyuno y que es el ileón, ¿cierto? Cada uno de estos órganos cumple, digámoslo, diferentes funcionalidades en el tracto digestivo. Entonces, cuando, digámoslo, el alimento o el quimo, ¿sí?
pasa por el intestino delgado, lo que van a hacer es que las vellosidades del intestino delgado van a absorber, ¿cierto? Esas moléculas muy pequeñitas ya desglosadas por, digámoslo, el estómago, y por el mismo intestino delgado van a pasar esas moléculas muy pequeñas, ¿cierto? Se pegan a la pared, a las vellosidades del intestino delgado y van a pasar hacia el torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo obviamente lo que va a hacer es llevarlos a todas las células de ¿quién? Del cuerpo. Bueno, el intestino grueso, ¿cierto? En el intestino grueso pues ninguna sustancia actúa como actúa en el intestino delgado, sino acá ocurren procesos importantes, ¿cierto? Como es, digamos, la absorción de agua, ¿cierto? Por la cual el quimo, ¿cierto? Se va a convertir en materia fecal. Hay fermentación de las materias fecales, hay acción bacteriana, ¿cierto? Y formación de vitamina K y vitamina B. Bueno, más o menos el intestino grueso tiene una longitud de 120 centímetros o 160 centímetros, pues dependiendo obviamente del organismo. Sabemos que todos los organismos no son iguales, ¿cierto? Y que obviamente que los restos de los alimentos que no se han ingerido van a formar ¿qué? Las heces, y que obviamente van a ser expulsadas por el recto o por quién, por el ano. Encontramos, digámoslo, que el peritoneo es una bolsa membranosa que envuelve a ciertos órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Obviamente vamos a encontrar al hígado, vamos a encontrar al vaso, vamos a encontrar al estómago, vamos a encontrar el intestino delgado y parte ¿de quién? Del intestino grueso. ¿Sí? Entonces digamos lo que es una bolsa grande, a lo que se conoce como peritoneo, y pues que cumple función característica. Las glándulas salivales, ¿cierto? Vamos a hablar de las glándulas anexas y ahí vamos a encontrar las glándulas salivales que pues secretan, digámoslo, saliva y ayudan a el bolo alimenticio. El hígado, ¿cierto? Que es considerado la mayor víscera del cuerpo, pesa más o menos 1500 gramos y consta de diferentes tipos de lóbulos, y que obviamente las vías biliares son las vías que digamos, las excretoras de ¿quién? Del hígado. El hígado secreta lo que es la bilis y obviamente va a ser conocida ¿a quién? Al duodeno, que es una parte del intestino delgado. La vesícula biliar, más o menos en la vesícula biliar, que es una glándula que secreta bilis, ¿cierto? Va a secretar más o menos 50 a 60 centímetros cúbicos de bilis, y va a tener una forma ovalada y va a tener un diámetro mayor a 8 centímetros. El páncreas, que es uno de, digamos, los órganos también importantes o glándulas importantes del tracto digestivo, ¿cierto? Está relacionada con el duodeno, es decir, secreta sustancias en el duodeno o sus secreciones, y esas secreciones es el jugo pancreático, y que obviamente ese jugo pancreático es, digámoslo, un jugo muy importante en la deglución de ¿quién? De los alimentos. Entonces encontramos de las glándulas salivales, encontramos, digámoslo, 3 o 4 glándulas salivales, que son las glándulas parótida, la glándula sublingual, que están debajo de la lengua, y la glándula submaxilar. El hígado, entonces el hígado obviamente es un órgano del cuerpo con mayor poder de regeneración, ¿cierto? Puede ser destruido en el 80% antes que el mismo sea dañado definitivamente. La misión del hígado obviamente es metabólica, ¿sí? Es decir, ayuda a controlar esas grandes cantidades de alimento en nuestro organismo, y lo que va a hacer es convertirlo, digámoslo, en unas moléculas muy pequeñitas. ¿Listo? Entonces ayuda a la digestión de las grasas, ayuda a dividir esas sustancias grasas en partículas muy pequeñitas, ¿cierto? Que con la ayuda catalizadora de las enzimas pues van a pasar, digámoslo, a hacer unas goticas muy pequeñas de ¿quién? De grasa. Bueno, chicos, dejamos hasta ahí, ¿cierto? Hasta el hígado, y creo que la próxima clase pues continuamos explicando un poquito acerca del tracto digestivo, porque pues esta aplicación me permite solamente grabar 15 minutos, entonces vamos a grabar 15 minuticos de clase. Entonces ya saben, niños, la idea pues, de esta clase, solamente lo que yo necesito o lo que yo quiero es que ustedes hagan su segundo periodo,
y que hagan un resumen a esas diapositivas. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me despido. Que pues nos vemos la próxima clase, ¿cierto? Explicando un poquito más del tracto digestivo y pues dejándole más tarea. Chao muchachos, bye.